Déjanos abrir la palabra de Dios juntos al libro de Romanos, la carta de Pablo a los Romanos. Estaremos leyendo desde el capítulo 12. Los versículos en que nos estaremos enfocando son los versículos 3 y 8, pero vamos a empezar leyendo en el capítulo 1 de 12, capítulo 12, Romanos 12, 1. Una vez más, déjenos escuchar la palabra de Dios. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentáis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verificáis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros, pero teniendo dones que difieren, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. Romanos capítulo 12 es el punto clave de la carta de Pablo a los romanos. Muchos de ustedes sabrán eso habiendo estudiado el libro. Cuando vemos los primeros 11 versículos, todo el enfoque de Pablo es lo que le llama antes en el libro su evangelio. Nunca ha visitado la iglesia en Roma, quiere presentarse a los romanos, así que él piensa la mejor forma de presentarme a ellos es decirles qué es lo que el evangelio dice, es lo que hace en los primeros 11 capítulos, pero no ha terminado con su carta después de terminar la doctrina, porque en capítulo 12 cambia su enfoque desde el capítulo 12 hasta el fin del libro de su carta. Es ahora qué debemos hacer, ahora cómo viviremos a la luz de este evangelio, cómo viviremos a la luz de esta vida cambiada que hemos experimentado a través de Cristo Jesús. Y él resume los primeros 11 capítulos en esta frase pequeña en capítulo 12, versículo 1. Por las misericordias de Dios, dice, a la luz, por las misericordias de Dios, debe vivir en nueva forma completamente diferente. Así que mientras pasamos por los capítulos de Romanos, Pablo está enfocando en un tema y otro. Hay tantas formas en que usted y yo somos llamados a vivir. Hay tantas dimensiones de la vida cristiana, tantas formas diferentes o foros diferentes en que tenemos que contestar. Es lo que él hace aquí en estos primeros versículos también de capítulo 12. Y observen la primera cosa que él, en que se enfoca la atención suya. A lo mejor podremos decir son los dones espirituales. La primera cosa en nuestro pensar no debe ser conformarnos a este mundo, adaptarnos a este mundo, sino ser renovados, transformados mediante la renovación de nuestra mente. Todo está vinculado con el área de dones espirituales. El orden que debemos tomar, ¿no? Es fascinante. El orden, la prioridad que debemos hacer esta cuestión de dones espirituales. Bueno, vamos a meternos un poco en este tema, unos momentos aquí. Es un pasaje
de pensar. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, empieza el versículo 3 a recordarnos de lo importante que es pensar correctamente. De hecho, la palabra pensar o piense es usada 4 veces en el griego. No piense más alto de sí lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio o con buen pensar, se puede decir, como Dios, según la medida de fe que Dios ha destruido a cada uno. Así que quiero que pensemos esta tarde, nosotros juntos, en 3 cosas que deben ocupar nuestras mentes en esta ocasión, esta tarde. La primera cosa que necesitamos, según Pablo, es pensar correctamente sobre nosotros mismos, en cuanto a nosotros mismos. Necesitamos pensar correctamente en cuanto a nosotros mismos. Necesitamos saber a la luz del Evangelio quiénes somos nosotros. Este es su punto en versículo 3, ¿no? Dice, por la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros. Nadie está excluido aquí, que no piensa más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio. Así que el punto de Pablo aquí es que el Evangelio transforma la forma en que pensamos sobre nosotros mismos. Juan Calvino nos recordó que el hecho de que entre más que pensamos y meditamos en Dios, más llegamos a conocer a nosotros mismos. Y es solamente a la luz, en realidad, del Evangelio de Jesucristo que llegamos a conocernos a nosotros mismos como debemos. Antes nosotros éramos un misterio a nosotros mismos, pero el Evangelio nos ayuda a ver a nosotros mismos cómo somos en realidad. Y usted notará aquí que la preocupación grande de Pablo aquí en versículo 3 es que no pensemos más alto de nosotros mismos de que debemos. Yo creo, obviamente, en mente aquí son ellos quienes quisieran exaltarse a sí mismo, a la ambición a causa del orgullo. Ellos quienes piensan mucho en sí mismo y quienes quisieran pensar en sí mismo que son un regalo de Dios a la iglesia, regalo de Dios a donde sea o que sea. Yo estaba pensando en la forma en que algunos de los ciudadanos más grandes de Carolina del Sur, de Charleston, se refieren a donde viven. Ellos dicen que Charleston, aquella ciudad, es donde la confluencia de los ríos Ashley y Cooper es donde el Ashley y Cooper se juntan para formar el océano Atlántico. Esa es una forma muy egoísta de ver la geografía, ¿no? Esto es muchas veces la forma en que pensamos de nosotros mismos, ¿no? Nosotros somos el centro del mundo, sino el universo entero. Y Cristo ha llegado a rescatarnos, salvarnos de esto. Ha venido a mostrarnos, enseñarnos quiénes somos. De hecho, en realidad, la cosa maravillosa del Evangelio es que no solamente ayuda a nosotros quienes tengamos una vista inflada o elevada a nosotros mismos. Nos salva de esto, pero también nos salva de una forma más sutil de estar obsesionados con nosotros mismos. La persona que constantemente está regañando a sí mismo, menospreciando a sí mismo, pero están tan absorbado, obsesionado con sí mismo como el otro, orgulloso. Así que Cristo en el Evangelio viene para salvarnos de nuestra propia obsesión con nosotros mismos, salvarnos de siempre estar pensando en nosotros mismos. Cristo ha venido para salvarnos de eso. Así que en esta forma no debemos ser adaptados a este mundo. Es interesante, ¿no? O como el mundo, por naturaleza, queremos elevarnos a nosotros mismos, pero una forma que no sea obvia, ¿no? Así que tenemos frases como el jactarse humildemente, ¿no? La forma en que podemos hablar nosotros mismos, elevando a nosotros mismos, sin que se vea que estemos elevando a nosotros mismos. Esto es lo que el Evangelio ha venido a hacer, a cambiar todo esto y observen cómo lo dice aquí Pablo. Dice el Evangelio,
nos permite pensar de una forma correcta, con buen juicio, en vez de estar embriagados o borrachos con el egoísmo, enfocados en nosotros mismos. El Evangelio nos ayuda a pensar de una forma correcta, de buen juicio. Y al hacerlo, nosotros nos damos cuenta de algo muy importante en cuanto a nosotros mismos, de que sin importar qué seamos nosotros, si usted es creyente en Cristo, no hay nada como un creyente que esté más en Cristo o menos en Cristo. Un creyente que corresponde más a Cristo o Dios, o un creyente que corresponde menos. Si somos cristianos, somos completamente cristianos y plenamente en Cristo. Nuestra identidad está completamente en Él. Si seamos un cristiano bebé, que apenas el mismo día hemos llegado a poner nuestra fe en Cristo Jesús, o si seamos un creyente que ha andado con Cristo 80 años, estar en Cristo es tener nueva identidad en Él y corresponder a Él. Y aquí Pablo, desde el principio de toda esta sección de Romanos, él quiere que pensemos en Cristo, o correctamente en cuanto a nosotros en Cristo, a través de la lente de Jesucristo, conocer quiénes somos y pensar correctamente con buen juicio sobre nosotros mismos. Así que lo que hace él toma este globo que a lo mejor quisiéramos llenar con aire inflándonos, y él lo infla con oxígeno en vez, que es más útil que otro gas, ¿no? De más ayuda, más necesario que tener oxígeno. Conocer quién eres en Cristo. Pero luego queremos seguir adelante en lo que yo creo que es el corazón de este pasaje. No meramente pensar correctamente con buen juicio de nosotros mismos, sino pensar con buen juicio en cuanto a nuestro lugar en la iglesia. Pensar con buen juicio sobre nuestro lugar en la iglesia. Estamos viendo ahora en versículos 4 y 5. Pensar correctamente de usted y en cuanto a la iglesia. Él dice esto, usa la analogía esta, lo usa en otra parte también. 1 Corintios 12 es como un pasaje gemelo, digamos, de esto, con más detalle. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, individualmente miembros los unos a los otros. Nosotros somos un solo cuerpo en Cristo. Ken Hughes lo menciona aquí. Dice, estos versículos hablan de unidad. La unidad que tiene la iglesia es que somos uno en Cristo. Y el pasaje habla de diversidad, el hecho de que no somos todos iguales, venimos de trasfondos muy diferentes, experiencias muy diferentes y lugares muy diferentes. Hay diversidad en el cuerpo de Cristo. Somos muchos miembros, como lo dice Pablo aquí. Pero luego Hughes menciona una cosa que creo que es muy crucial aquí. Él lo llama mutualidad. No meramente unidad y diversidad, sino mutualidad. Sí, somos uno en Cristo y sí tenemos muchos miembros, pero somos para uno para el otro. Ese es el punto principal de Pablo aquí. Eso es como lo llama aquí el fin del versículo 5, ¿no? Él dice, nosotros siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Esto, hermanos y hermanas, es algo radical. Nosotros nos correspondemos uno al otro. Usted ha dicho en otra parte que usted no es su propia propiedad, sino correspondes a Cristo. Y corresponder a Cristo significa que correspondemos a nuestros hermanos en Cristo. Corresponde usted al otro miembro aquí en la iglesia. Sí tenemos individualidad. Somos individuales en Cristo, individuos en Cristo, pero somos también miembros el uno del otro.
Así que Pablo está subrayando aquí por nosotros que correspondemos en la iglesia, y en cierto sentido correspondemos a la iglesia, correspondemos uno al otro en Cristo. No, yo no soy mi propia propiedad, usted tampoco, usted me corresponde y yo a usted, y nosotros todos correspondemos uno al otro. Yo digo eso es algo radical porque la humanidad vieja hace el opuesto, el viejo hombre hace lo opuesto. Nosotros queremos vivir por nosotros mismos y hacemos eso con gran sentido de autoprotección de este derecho y aserción de aquel derecho. Somos muy posesivos de nosotros mismos, muy posesivos de nuestros derechos, nuestras libertades, ¿no? Aquí está Pablo apuntándonos a uno hacia el otro y diciéndonos, véanse entre sí, que se den cuenta de que corresponden a otro. Usted corresponde a ellos y ellos a usted. Así que mientras nosotros estemos desafiados con esto, sería fácil para nosotros retirarnos un poco por cualquier razón. A lo mejor podremos sentir qué tan vulnerables nos hace si yo me entrego a usted, si soy real con usted y llego a conocerte y tú a mí. Vamos a conocer nuestras culpas y pecados, debilidades. Usted me verá todas las cosas que hago mal. Así que nos expone, ¿verdad? Nos pone en un lugar muy vulnerable uno con el otro. Y Pablo sabe esto. Pero Pablo nos quiere recordar. Yo creo que si estuviera aquí esta tarde, él diría, pues esa es una comunidad de gracia, ¿no? No es una comunidad que ha sido fundada sobre el Evangelio de Jesucristo. Y si esta comunidad ha sido fundada sobre el Evangelio, debe ser una confianza mutua en que yo pueda entregarme a usted y usted a mí, confiando que todos vamos a recibirnos en gracia, todos vamos a recibirnos a la luz del Evangelio. Yo creo que lo que Pablo dice aquí es importante mientras pensamos en nuestra santificación, nuestro crecimiento. Yo creo que muchos de nosotros, por causa de la forma en que hemos sido enseñados, solemos pensar en la santificación, en lo que pasa en nuestro tiempo a solos en la Biblia, cada día mientras oramos por nuestros pecados, orando por los mismos pecados que llevamos 10 años orando por esos pecados. Pero si usted lee el Nuevo Testamento, usted dará cuenta que la santificación aparece como algo en grupo. Y mientras nos entregamos uno al otro, que Él empiece esa obra, ese trabajo de limpiarnos, corregir nuestro egoísmo y autoenfoque, ¿no? Limpiar nuestra autoadoración. Eso nos hace vulnerables. Y eso, claro, es uno de los instintos del pecado, protegerse a sí mismo. Pero es por esto que la iglesia es tan celestial. Es por eso que la iglesia es tan diferente, ¿no? Es por eso que alguien puede venir, entrar aquí del mundo, al llegar a conocernos, debe poder decir, hay algo completamente diferente sucediendo aquí, algo que nunca he visto en otra parte. No puedo a lo mejor identificarlo, pero es algo diferente. Una de las cosas que debe ver es que, la verdad, estamos haciendo eso, estamos cuidándonos, estamos entregando nuestras vidas uno por el otro. Es un gran desafío nosotros. Espero que sí, porque yo veo a mi propia falta en esta área. Pero el problema es que si no hagamos esto, no estamos de hecho protegiéndonos, no estamos de hecho llegando a conocernos como somos verdaderamente, porque mientras no nos interactuamos entre sí, viviendo entre sí, que nos descubrimos la verdad. Así que no solamente se trata de aprender de usted, sino aprender de yo mismo a la vez. Me estoy viendo por quién soy yo en Cristo y también viendo todas las verrugas
que a lo mejor no tenía en mente antes, pero ahora sí, ahora las veo. Así que Pablo nos está desafiando aquí a recordar que hay un solo cuerpo y ustedes son miembros individualmente los unos de los otros. Así que aquí tenemos un desafío esta tarde a regalarnos, entregarnos uno al otro, uno y otra vez, entregarnos uno al otro. A lo mejor usted conocerá el libro de C.S. Lewis sobre los 4 amores. Hay una cita de este libro, voy a parafrasearlo. Él dice, si usted ame algo, su corazón será como exprimido y posiblemente roto para amar cualquier cosa. Y él dice, amar algo es ser vulnerable. Pero el alternativo es tanto peor. Él dice, sí, puedes proteger tu corazón, puedes poner tu corazón en un ataúd, protegiéndolo de dolor. Y no será roto, pero llegar a ser impenetrable, que no se puede romper, se va a poner duro como una piedra. Así que cuando sea que nos amemos y entregamos uno al otro, hay riesgo, pero el alternativo es mucho peor. Aquí está Pablo mostrando a nosotros la belleza de lo que es llamado a ser la iglesia. Usted debe conocer dónde le corresponde. Debemos corregir nuestro pensar en cuanto a nuestro lugar en la iglesia, la importancia de la iglesia. Y luego veremos, déjenos ver estos últimos versículos 6 a 8, pensar correctamente sobre nosotros mismos, pensar correctamente sobre nuestro lugar en la iglesia, pensar correctamente sobre nuestros dones. Y él da algunos muestras de 7 dones. Aquí no es una lista completa, no. Usted puede leer 1 Corintios 12, hay lista diferente ahí, más larga. Aquí probablemente es una muestra de una variedad, una sección, una muestra de diferentes dones. Y aquí él dice, necesitamos pensar con buen juicio correctamente en cuanto a nuestros dones. Y ya ha estado preparándonos para esto. Él dijo antes, en versículo 4, que los miembros no todos tienen misma función. Y ahora en versículo 6, él dice, teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada. Yo creo que usted observe algo aquí que Pablo está haciendo, que es de mucha ayuda. Usted y yo solemos menospreciar a nuestros dones, a lo que Dios nos ha dado para ser bendición a la iglesia. Yo quiero que noten cómo Pablo se acerca a nosotros y nos muestra de cómo es Él y cómo somos nosotros. Es en realidad lo mismo. Vean a versículo 3 y observen cómo Él describe a su apostolado. Dice, yo digo por virtud de la gracia que me ha sido dado. Él está diciendo, yo soy apostolado, yo voy a decirles algo con autoridad que viene desde el don que Dios ha colocado sobre mí. Y observen ahora el lenguaje en versículo 6 que él sigue usando. Dice, pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada. Ustedes pueden ver el lenguaje parecido, ¿no? La gracia que me fue dada y que me ha sido dada, y ahora la gracia que nos ha sido dada. Él está al lado nuestro y está diciéndonos, yo he recibido un don, usted ha recibido un don, yo he recibido gracia, ustedes han tenido gracia también. Ahora vamos a hablar de esos dones en unos momentos. Observen que los dones son diferentes. Y observen que él no dice, si tienes el don de enseñar, entonces debes mostrar misericordia, debes ser muy bueno en mostrar misericordia. No dice esto. Que es muy al contrario de lo que pensamos. Solemos pensar, bueno, mis dones no son casi nada, y enfocarnos en lo que no tengamos. Y yo creo que nos regresa más bien al versículo 3, y que estemos pensando
más alto de lo que debemos, sino debemos pensar con buen juicio en cuanto a nosotros mismos, que tan fácil es para nosotros enfocarnos en lo que no hemos recibido, en vez de ver cómo hemos sido dotados. Y Pablo aquí diciendo, versículos 7 y 8, hemos recibido diferentes dones, pero hemos recibido dones. Hemos recibido dones en formas que, como dice Charles Hodge, no para nuestra exaltación, sino para la edificación de otros. No para que yo reciba nombre, sino para que usted puede ser ayudado, bendecido a través de lo que yo puedo hacer. Así que cada ha sido dado dones. Esos dos dones son diferentes según la necesidad. Ellos son recibidos por Dios, de Dios, y no fabricados. Así que no hay espacio para el orgullo y son dados para el bien de otros. Han sido dados por el bien de otros. Son muy importantes por esta razón. Y yo creo que es de ayuda aquí. Observen que Pablo aquí no hace aquí esto y tampoco en 1 Corintios 12. No se enfoca en títulos o posesiones tampoco. Se enfoca en actividades. Enfoca en el trabajo mismo. A nosotros nos encantan los títulos. Nos gustan los nombres. Si hay que lavar botes, entonces por lo menos puede recibir el título jefe de lavamiento de botes. Entonces aquí hay menos enfoque sobre posesiones y títulos y más en cuanto al trabajo necesario que hacerse. Las actividades es el enfoque aquí. Son el enfoque aquí. Lo que dice Pablo es, sé lo que sea tu don, debes hacerlo con toda tu fuerza, toda tu energía, todo tu corazón. Hazlo con celo, hazlo con todo tu corazón. Ahora, yo creo que una pregunta común que quisiera hacer la gente, ¿cómo es que descubro mi don? Y hay libros que se han escrito sobre esto y hay encuestas que puede usted tomar, son de ayuda, pero aquí está algo con mucha importancia. Solamente entrégase. Que tenga usted la mentalidad de que voy a entregarme, voy a buscar necesidades y voy a hacer lo que puedo para alcanzar aquellas necesidades. Voy a alcanzar esas necesidades la mejor forma que puedo. Voy a buscar e identificar necesidades y voy a intentar esforzarme una forma de cómo arreglar o ayudar o encontrar a alguien que pueda ayudar con eso. Hay un lugar en el Evangelio, los Evangelios, en que María viene y unge a Jesús poco antes de ser arrestado y crucificado, y Jesús dice sobre ella hizo lo que pudo. Ella hizo lo que pudo, y esto debe ser de ánimo a nosotros que podemos mostrarnos a nosotros y uno al otro mientras busquemos a comprender cuáles son nuestras dones. Haz lo que puedes. Dios le da a usted un red de gente en la iglesia. Busque las necesidades a su alrededor. Busque lo que puede hacer usted para ayudar con aquellas necesidades. Y en el camino usted descubrirá dones. Hay primera vez en hacer todo. Usted va a recibir retroalimentación. A lo mejor esta retroalimentación será, sí, eso es algo que debes hacer más. O es algo que haces bien. A lo mejor será, bueno, es algo que a lo mejor no debe hacerlo, pero estar en una comunidad de gente que está ofreciendo gracia uno al otro, diciendo, estoy feliz que él o ella esté buscando cómo servir la iglesia. Y a lo mejor no parece que eso es lo que está lo mejor para usted, pero por lo menos está intentando hacerlo. Así que hay gracia, hay sabiduría, experiencia, los a nuestro alrededor para ayudarnos.
no juzgándonos esperando que alguien se caiga, sino animando, ayudando uno al otro. Y crecemos en todo esto, ¿no? La pregunta verdadera es, ¿tengo yo un corazón para servir? ¿Tengo yo un corazón para servir? Bueno, eso nos lleva esta tarde al fin. Observemos que alguno de los 7 dones es liderazgo. El que es líder, que lo haga con diligencia. El que dirige con diligencia. Así que a la congregación, la palabra es esta. Porque a causa del hecho de que hay liderazgo, significa que la iglesia necesita liderazgo. Dios no da dones por cosas que no sean necesarios. Porque hay el regalo o don más bien de liderazgo. Podemos ver a Éxodo 18, por ejemplo, mientras Moisés estaba abrumado por el trabajo que tenía que hacer, y Jetro, obviamente guiado por Dios, da la consejería que hombres capaces, equipados, deben ser elegidos para ayudar con el trabajo. Y si usted ya tiene ese pasaje en mente, o si puede recordar, ¿no? Estos hombres deben reinar, gobernar y juzgar. Gobernar y juzgar. Estos son necesidades en la congregación del pueblo de Dios para que haya gobierno y juicio piadoso proporcionado. Que el Señor viera correcto, sentado sobre su trono de su iglesia, involucrarnos a nosotros, hombres, en el proceso. Es algo asombroso, increíble. Así que para nosotros esta tarde, quienes estaremos observando 2 hombres llegando a ser ancianos en la iglesia, es un momento para dar gracias a Dios. Es un momento para nosotros darnos cuenta de que había una necesidad de tener liderazgo, y que Cristo en su bondad ha proporcionado el liderazgo necesario, y Él sigue siendo fiel a su iglesia y sigue levantando a ellos quienes dirigirán. Es una palabra, dirigir es una palabra que Pablo va a mencionar más adelante cuando habla de los ancianos en los libros de Tesalonicenses y Timoteo, el que dirige con diligencia. Y claro, el llamado a Dan y Chris esta tarde es escuchar este ánimo, que mientras usted toma la palabra que Dios usará, que lo haga con diligencia, atención, cuidado, amor, entregado a esta obra a que Dios le ha llamado a hacer. Lo que encuentra las manos que hacer es un llamamiento a todos nosotros a hacerlo con toda nuestra fuerza. Somos llamados a amar al Señor con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza. Así que mientras nos entregamos a usar nuestros dones en la iglesia, es la misión de nosotros a esforzarnos, no meramente nuestros esfuerzos, sino esforzarnos más el amor, prender nuevamente el corazón de nuestros corazones, y el amor que tenemos para los santos, y ser dedicados a ese trabajo que Dios nos ha dado. Que Él diría a usted y a mí: ustedes parte del cuerpo de Cristo, usted como un individuo, y que usted como un individuo ahora, como yo, Jesús me ha entregado por usted. Usted ahora va y entréganse uno al otro, por que nos dé su gracia para poder hacer esas cosas con gozo abundante, sirviendo al Señor juntos. Vamos a orar. Podrían ponerse de pie mientras oremos. Padre, qué privilegio es ser parte del cuerpo de Cristo. Gracias por decirnos que sí somos parte del cuerpo. Gracias por decirnos que somos miembros los unos de los otros. Gracias por
conectar nuestras vidas. Gracias por ministrar a nosotros, por mostrarnos tu amor a través del amor que tú colocaste en los corazones de tu pueblo, a través de las acciones que ellos toman en el nombre de Cristo. Gracias, nuestro Dios, por los muchos dones que has colocado en la iglesia, por hacernos dependientes unos al otro, por hacernos dependientes no solamente sobre ti, sino uno al otro. Gracias por la forma en que podemos ser animados, ayudados, edificados por tu obrar a través de otros creyentes. Y Señor, anhelamos verte obrando aún más. Pedimos a nuestro Padre por ellos quienes a lo mejor sean tímidos o reteniéndose de servir, no sabiendo qué hacer desde el principio. Dales avenidas para servirte y darles oportunidades. A lo mejor ellos, esos que son pequeños y que les corresponden para que puedan empezar a hacer la obra que tú les has dado que hacer. Gracias te damos por tu gran bondad y amor hacia nosotros, dado a nosotros de una forma tan práctica en tu iglesia. Gracias, nuestro Padre y Dios, pedimos por tu bendición continua. En nombre de Cristo oramos. Amén.